Yo tenía 9 años y estaba parada en el pasillo, descalza, con la mochila todavía colgada. Escuché la voz de mi madre, seca, como si estuviera hablando de un objeto. No la quiero en esta casa. No entendí qué había hecho, solo sentí cómo se me apretó la garganta, como si el aire de la casa se hubiera vuelto pesado. Mi abuela apareció detrás de mí. Él no me preguntó nada. Me tomó de la mano, me jaló suave y me escondió detrás de su falda. Su perfume, jabón y talco me tapó el miedo. Y me susurró al oído, con una tristeza que no le conocía: algún día vas a entender. Pero no hoy. Años después, ya adulta, volví a esa misma casa por el entierro de mi abuela. Esa noche, cuando todos dormían, me senté en su cuarto. El silencio sonaba fuerte. Vi un cojín viejo en su cama. La costura estaba rara, como abierta a propósito. Metí los dedos y sentí papel. Saqué un sobre amarillento, con mi nombre completo y una fecha. Lo abrí. Leí la primera línea y sentí que toda mi infancia se acomodaba como piezas que yo no quería ver. Pero para entender por qué esa carta me temblaba en las manos, tengo que volver al día en que regresé a esa casa, después del entierro. Volví al pueblo con una maleta chica y un nudo en el pecho que no me dejaba tragar bien. La carretera estaba mojada, olía a tierra recién abierta, como si el cielo también estuviera de luto. Mi hijo, Mateo, iba en el asiento de atrás. Tiene 8 años, y esos ojos que lo preguntan todo sin decirlo. Miraba por la ventana, callado, como si entendiera que ese viaje no era normal. ¿Aquí vivías tú, mamá?, me preguntó bajito. Aquí, sí, le respondí. Aquí mi cry. La casa de mi abuela seguía igual a la reja que chirriaba, el corredor frío, y ese olor mezclado de café viejo, cloro y flores marchitas. En la sala, las fotos antiguas se veían más amarillas que antes, como si el tiempo las hubiera ido borrando a propósito. El velorio fue correcto. Mucha gente, muchas frases aprendidas. Lo siento, ya está descansando. Era una gran mujer. Mi madre recibía a todos con una compostura impecable, abrazo medido, voz dulce, mirada humilde. Era otra persona. Pero cada vez que me acercaba, el aire cambiaba. «¿Llegaste?», me dijo sin emoción, apenas moviendo la boca. «Sí, vain por ella», contesté, intentando mantener mi voz firme. Mi hijo se pegó a mi pierna. Mi madre lo miró como si estuviera evaluando algo que no le pertenecía. Durante la tarde, la vi ir y venir por el pasillo, como cuidando territorio. Se detenía frente al cuarto de mi abuela, volteaba a ver si alguien lo observaba, y luego revisaba cajones de la sala con una prisa disimulada. Cuando yo me acerqué al marco de la puerta del cuarto, su cabeza giró de inmediato. «¿Qué buscas?», soltó, demasiado rápido. «Nada, solo». Me quedé con la frase en el aire. No era el dolor lo que la tensaba, era el mío, y yo no entendía por qué me trataba como enemiga incluso hoy, en un duelo. Antes de que anocheciera, pasó a mi lado y, sin subir la voz, me dejó una advertencia pegada a la piel: «Aquí no vas a andar revolviendo cosas». Y esa misma noche, mientras todos dormían, entendí que mi madre no le tenía miedo al luto, le tenía miedo a lo que mi abuela dejó. En esa casa, cuando yo era niña, había una regla que nadie decía en voz alta, pero todos cumplían. Yo tenía que merecer mi lugar. Y aún así, nunca alcanzaba. Yo tendría 9 o 10 años, cuando empecé a entender que mi madre no me hablaba como a los demás. Con mis primos era risas, apodos cariñosos. «Ven, mi amor». Conmigo era una lista de errores. «Mira nada más cómo eres», me decía, con esa cara de disgusto que todavía puedo ver. «¿Por qué no sales como los demás?». Yo bajaba la mirada. Me revisaba las manos, la ropa, la postura, como si algo en mí estuviera mal acomodado. Una vez, en una reunión familiar, derramé un poco de refresco en el mantel. Fue una mancha mínima, nada grave. Mi madre ni siquiera esperó a que yo reaccionara. «No me hagas quedar mal». Sí, me apretó el brazo con fuerza, suficiente para que entendiera sin que nadie lo notara. «Siempre tienes que estar arruinándolo todo». Esa noche me castigó sin ver televisión por una semana, pero no por la mancha. Era por el ridículo que, según ella, yo le hacía pasar. Yo intentaba ser perfecta, sacaba buenas calificaciones, doblaba la ropa sin que me lo pidieran, lavaba platos en silencio, caminaba despacio para no meter ruido. A veces hasta ensayaba sonrisas frente al espejo, pensando que sí me veía más amable. Tal vez ella también lo sería, pero el desprecio
no cambiaba. La única persona que me devolvía el aire era mi abuela. Cuando llegaba de la escuela y me veía con los ojos rojos, no me interrogaba. Me servía un vaso de leche tibia con canela y me decía, siéntate, respira. Si me raspaba la rodilla jugando, me limpiaba con cuidado, como si esa piel fuera algo valioso. Tú no estás mal hecha, me repetía. Que alguien no sepa quererte no significa que tú no merezcas cariño. Y había detalles raros que yo, por ser niña, tragaba sin cuestionar. En el álbum familiar no había fotos de mi nacimiento. Había fotos de bautizos de otros, de cumpleaños de todos, pero de mí. Nada de hospital, nada de mi madre con una pancita, nada. Cuando yo preguntaba, mi madre cambiaba el tema con una rapidez sospechosa. Ay, ya, ¿para qué andas preguntando tonterías? Why, mi abuela guardaba un cajón con llave en su cuarto siempre, como si ahí adentro viviera algo peligroso. Yo crecí creyendo que el odio de una madre era algo que yo me había ganado. Lo que yo no veía, entonces, era que mi abuela no solo me cuidaba, también me estaba protegiendo de una verdad que quemaba. Mi abuela era el tipo de persona que te ordena el mundo sin hacer ruido. No tenía grandes discursos ni frases de libro. Tenía rutina. Why, ni se casa. La rutina era lo único que me hacía sentir a salvo. Se levantaba temprano, barría el patio con calma, ponía agua a hervir para el café y dejaba el uniforme listo, como si el orden pudiera tapar lo que dolía. Me peinaba con una paciencia que mi madre nunca tuvo. Cuando me apretaba el cuero cabelludo sin querer, me pedía perdón. Perdón, mi niña, no era mi intención. Si yo llegaba inquieta de la escuela, con esa sensación de que algo malo iba a pasar, aunque no hubiera pasado nada, mi abuela no lo minimizaba. Se sentaba conmigo en la orilla de la cama y me hacía preguntas simples. ¿Qué sientes aquí? Me tocaba el pecho con 2 dedos, suave, de pesa. Yo no sabía ponerle nombre. Solo decía feo o raro. Y entonces ella me enseñó algo que, de adulta, todavía uso. Eso que sientes no es culpa. Y es mía. También era de remedios caseros en té, de manzanilla para el estómago, vapor con eucalipto para la tos, un pañito tibio en la frente cuando me dolía la cabeza. Wyke, siempre, costura. Sus manos parecían saber arreglarlo todo en dobladillos, botones y hasta mis días malos. Una tarde la sorprendí en su cuarto. Estaba sentada junto a la ventana, con un sobre en la mano. Tenía los ojos mojados, pero no lloraba escandalosamente. Lloraba como quien se aguanta por años. Awe, ¿estás bien? Pregan. Ella dio un brinco mínimo. Guardó el sobre en un movimiento rápido, casi entrenado, y forzó una sonrisa. No era el momento, dijo, y me acarició la mejilla. Ve por tu tarea. Otra vez escuché esa frase en no era el momento, como si el tiempo fuera un candado. Con los años, empezó a hablar de papeles en voz baja. De un lugar seguro. Las cosas importantes no se dejan a la vista, me decía. Hay gente que, cuando tiene miedo, hace cosas feas. Y cada vez que mi madre me veía demasiado pegada a mi abuela, reaccionaba como si le estuvieran quitando algo. Ya, mamá, déjala. Soltaba, con celos mal disimulados. La vas a mal acostumbrar. Pero mi abuela no se movía. Me apretaba la mano debajo de la mesa, como diciéndome, aguanta. Antes de dormirme, en más de una ocasión, me dejó una frase clavada en la espalda, como una bendición y una advertencia. Si algún día te dicen que no perteneces, acuérdate que yo te elegí. Por eso, cuando vi la costura rara del cojín y sentí el borde de un sobre, supe que mi abuela me estaba hablando desde el silencio. Esa noche, la casa no dormía. Todos habían ido apagando por cansancio, por costumbre, por esa tristeza que te deja sin ganas de hablar. Pero yo seguía despierta, acostada en el cuarto donde me habían acomodado, escuchando cómo crujía la madera con cada cambio de aire. Mateo respiraba profundo a mi lado. Se había quedado dormido, abrazado a su sudadera, como si eso fuera su escudo. Yo lo miré un rato y me prometí algo en silencio. Nada de esto le iba a caer encima. Me levanté despacio y caminé hacia el cuarto de mi abuela. No prendí luces, solo la linterna y el celular, apuntando al piso, como si estuviera haciendo algo prohibido, aunque, en el fondo, lo estaba. La cama seguía tendida. Sus cosas estaban en su lugar, demasiado en su lugar. En la cabecera,
un cojín viejo. La gruesa tenía una costura distinta, como remendada a las prisas. Pasé la yema de los dedos por la línea irregular y lo sentí en papel. Metí los dedos con cuidado y saqué un sobre amarillento, algo doblado por los años. Mi nombre estaba escrito ahí, completo, con esa letra redonda que mi abuela usaba para etiquetar frascos y cuadernos, y una fecha de hacía muchos años. Se me aceleró el corazón, no por emoción, como si el cuerpo reconociera peligro antes que la mente. Entonces, escuché pasos, lentos y medidos, en un gross contra la pared del pasillo. Me quedé congelada, con el sobre en la mano, la linterna del celular apagada. El silencio se volvió pesado, casi viscoso. Sentí que alguien se detenía fuera del cuarto. Mi madre no habló, solo respiró fuerte, como si estuviera pensando si entrar o no. Yo apreté el sobre contra mi pecho, como cuando una niña se esconde algo para que no se lo quiten. Los pasos se alejaron. Yo no esperé a que volviera. Mis manos ya temblaban. Abrí el sobre ahí mismo, con la punta de la uña, como si me faltara aire. Había una carta doblada en 3. La primera línea me golpeó sin aviso. Si estás leyendo esto, es porque ya no pude decírtelo en vida. Sentí calor en la cara, como si me hubiera subido una fiebre. Me dio una náusea rápida, y al mismo tiempo me llegaron recuerdos cruzados a mi abuela peinándome, mi madre empujándome del camino, el álbum sin fotos, el cajón con llave. Miré a Mateo dormido en el cuarto de al lado y tragué saliva. No iba a permitir que lo viera así. Rhoda volvió a bajar la mirada a la carta. La carta empezaba con una confesión, pero lo peor era el perdóname que venía después. Me senté en el piso, pegada a la cama, y empecé a leer, sin imaginar que en esas páginas estaba el origen de mi madre. El mío. La hoja olía aguardado, a Tilavia, a ese perfume de lavanda que mi abuela usaba para que los cajones no se apolillaran. La letra era firme, como si hubiera escrito despacio, pensando cada palabra. Yo respiré hondo. Hija mía. Esa hija me hizo un hueco en el pecho, porque mi abuela era la única que me lo decía sin condiciones. Seguí leyendo, y cada línea parecía escrita para la mujer que soy ahora, y para la niña que fui. No era solo mi nieta, y por eso te cuidé con urgencia. Me quedé quieta. Sentí que algo dentro de mí se defendía. No, como si el cuerpo quisiera cerrar el sobre y volver a la mentira cómoda. La carta continuó. Tu madre cargó un papel que no era suyo, y el día que lo aceptó, se rompió por dentro. No justifico lo que te hizo, pero quiero que entiendas de dónde salió su rencor. Trog saliva. Afuera, el silencio seguía intacto, pero en mi cabeza todo gritaba. Mi abuela seguía, sin rodeos. Hubo un acuerdo. Se hizo para evitar un escándalo, para proteger a alguien. A ti también te protegieron, sí, pero al precio de tu infancia. Me ardieron los ojos. Yo apreté la carta con las 2 manos, como si así pudiera enderezar el pasado. Luego apareció una frase que me heló. Lo que te dijeron de tu origen no es toda la verdad, y lo que tu madre te hizo creer de ti tampoco. Vi la puerta del cuarto como si en cualquier momento alguien fuera a entrar a arrancarme la hoja. La carta mencionaba una inicial. R. Nunca debió desaparecer así. R. ¿Quién era R? ¿Por qué solo una letra? Mi abuela me daba una pista concreta, como si supiera que yo necesitaría pruebas para no volverme loca. Busqué la verdad en un acta y en una notaría. No me alcanzó el valor para contártelo antes, pero dejé todo preparado. Y entonces, la parte que más me dolió, porque venía de la única persona que me amó bien. Te dejé crecer con migajas de amor cuando debí darte un plato completo. Yo me tapé la boca para no sollozar. Pensé en todas las veces que ella me defendió a medias, en silencio, para que mi madre no explotara. Pensé en lo cansada que se veía algunos días, como si cargar conmigo fuera una misión y no una elección. La carta terminaba esa parte con una frase que no era final, era una puerta. Hay un segundo. Sobre. Está guardado donde se guardan las cosas que duelen. Ahí está lo que tu madre no quiere que veas. Me quedé mirando la hoja, temblando. Eran un acta. Un segundo sobre. Yo necesitaba respuestas. Pero antes de buscar papeles, intenté la ruta más difícil en mirarla a los ojos y preguntarle a mi madre. La mañana siguiente, la casa olía a café recalentado y a velas apagadas. Yo no había dormido casi nada. Traía la carta doblada dentro de mi bolsa,
como si fuera un animal vivo. Esperé el momento en que mi madre se quedara sola en la cocina. Estaba lavando una taza con movimientos mecánicos, la mirada fija en el fregadero. Yo respiré hondo. No quería una pelea. Quería una verdad. Encontré una carta de la abuela, dije, sin rodeos. Necesito que me digas la verdad. Mi madre ni siquiera volteó. Se burló con una risa corta, sin humor. ¿Otra vez con tus dramas?, respondió. Siempre te gustó inventarte cosas. No estoy inventando nada. Saqué el sobre y lo puse sobre la mesa, sin soltarlo. Está escrito de su puño y letra. Y se volteó, y en su cara vi algo que no era tristeza. Era el, dame eso, ordenó, extendiendo la mano. No contest, firm. Su tono cambió en un segundo, como si se le hubiera roto la máscara. ¿Qué te crees? ¿Vienes a mi casa a acusarme? Subió la voz y dio un paso hacia mí. Yo no me moví, solo apreté el sobre. No te estoy acusando, te estoy preguntando. Y entonces explotó. Me lo quiso arrancar. Sus dedos alcanzaron mi muñeca y apretaron. Yo retiré la mano de golpe, sin gritar, pero con una claridad que a mí misma me sorprendió. No me vuelvas a tocar, dije, y no vas a hablarle así a mi hijo, porque Mateo estaba parado en el marco de la puerta, medio dormido, mirando la escena con los ojos abiertos de par en par. Mi madre lo vio y por un segundo se contuvo, pero la frase se le salió igual, como veneno viejo. Tú no sabes lo que me costaste. Se hizo un silencio duro. Más tarde, cuando llegaron unas tías a ayudar, mi madre se acomodó el pelo, se limpió los ojos y empezó su actuación. Yo ya no sé qué hacer con ella, decía, mirando al suelo. Ni en el funeral de mi mamá me deja en paz. Es una malagradecida. Yo me quedé callada. No porque no doliera, sino porque ya había entendido que discutir con ella era darle el control. Antes de salir de la cocina, Seimi acercó Wai, casi sin mover los labios. Me soltó su amenaza envuelta en moral. Si sigues con eso, vas a destruir a la familia. Esa noche entendí algo en si quería la verdad. No me la iba a dar ella, me la iban a dar los documentos. Salí temprano, antes de que mi madre despertara del todo. Dejé a Mateo con una prima que se ofreció a cuidarlo un ratito, y yo me fui con la carta doblada en mi bolsa, pegada al cuerpo como si fuera un órgano. El registro civil quedaba a 3 cuadras de la plaza. Afuera ya había fila, gente con folders, niños inquietos, señoras abanicándose con papeles. Adentro olía a polvo y a tinta vieja. Un ventilador sonaba como si se fuera a desarmar. Cuando por fin me tocó, me acerqué a la ventanilla con la voz más tranquila que pude. Buenas días. Quisiera una copia certificada de mi acta de nacimiento, dije, y dicté mi nombre completo. La señora tecleó, revisó una libreta, me pidió identificación, me dio un formato, me cobró una cantidad pequeña, de esas que te hacen sentir que estás pagando por una verdad que debería ser tuya. Mientras imprimía, vi cómo frunció el ceño. ¿Usted sabía que su registro fue preguntó, sin mirarme. ¿Cómo que extemporáneo? Me señaló una anotación, registrada meses después, de la fecha que yo siempre había celebrado como mi nacimiento. También vi algo que me erizó la piel. En el apartado de testigos aparecían 2 nombres que yo conocía demasiado, gente de la familia. Y en una línea, el nombre de mi abuela figuraba como quien presenta o declara, como si hubiera sido ella quien tuvo que sostener el trámite. Trog saliva. Me llevé la hoja a una banca del pasillo y la releí 3 veces, buscando que el papel me dijera lo que nadie me quiso decir. Desde ahí marqué a doña Elvira, una vecina mayor que todavía vive a la vuelta. Contestó con esa voz de señora que ha visto todo. Mija, ¿eres tú? Soy yo. Necesito preguntarle algo. ¿Usted se acuerda de cuando yo era bebé? Hubo un silencio pesado. Tu abuela no te soltaba, dijo al fin. Y tu mamá no quería que nadie preguntara. Decía que no era asunto de nadie. Regresé a la casa con el acta guardada entre la carta y mi teléfono. En el cuarto de mi abuela abrí una caja vieja de costura en hilos, botones, una libreta con gastos, recibos doblados. Encontré un papelito con una dirección y una inicial RI. Debajo, un comprobante con sello borroso. Le tomé foto. Luego otra. La subí a mi correo y a una nube, por si desaparecían. En ese momento, me entraron mensajes de mi madre. Dija, de buscar. 5 minutos después,
hablemos, no hagas tonterías. Y ahí, en el recibo, lo leí claro por primera vez, notaría pública, depósito de sobresejado, resguardo. Al día siguiente, con el estómago cerrado y la carta doblada en mi bolsa, entré a la notaría, y ahí fue donde mi historia se partió en dos. Entré a la notaría con la boca seca. No era un lugar grande, olía a papel sellado, a café de termo y a nervios ajenos. Una mujer con gafas me recibió con un documento que parecía haber esperado años. Usted es la beneficiaria del resguardo, me dijo. Tiene que firmar aquí. Me entregó un sobre grueso, sellado con cinta, y una nota de mi abuela. Al abrirlo, cayeron 3 cosas. En una, copia de su testamento. Una, carta adicional, con su letra temblorosa. Y una, explicación firmada ante notario, fechada años atrás. Mis manos se quedaron frías. Empecé por la explicación. Mi abuela había dejado todo claro, sin adorno, como si supiera que algún día yo necesitaría pruebas, no consuelo. Ahí estaba la verdad. Mi madre no era mi madre biológica, era su hermana mayor. Mi T-letters, Sing Sing, no había sido un accidente ni un malentendido. Había sido un acuerdo familiar, un secreto sellado para evitar un escándalo que, según ellos, destruiría todo. Mi tía, la mujer que me crió con odio, había sido convencida, casi obligada, a criarme como si fuera suya. Perdió años de juventud, una relación que tenía, oportunidades que nunca recuperó. Y cada vez que me miraba, no veía a una niña, veía lo que le quitaron. Yo no era el error, era el recordatorio vivo de su humillación. En la segunda carta, mi abuela escribía algo que me dobló las rodillas. No te odiaba por ser tu auntie, odiaba porque cada vez que respirabas, le recordabas lo que le robaron. Pero eso no era todo. Debajo había copias de cartas que nunca me llegaron. Cartas de mi padre biológico o de su familia, con direcciones, fechas y recibos de apoyo económico. Dinero que debía llegar a mí, para mi educación, para mi cuidado. Dinero que, según los documentos, alguien había recibido y nunca entregó. Me quedé en la banca de la notaría, con los papeles en las piernas, sintiendo que el mundo se había vuelto angosto y largo al mismo tiempo. Pensé en mis 9 años, en las humillaciones, en las noches que me dormía pensando que yo estaba rota. No estaba rota, estaba atrapada en una guerra de adultos. Y entonces entendí lo que mi madre había hecho con ese dinero, con esas cartas, con ese silencio. No solo me había criado con resentimiento, me había robado la verdad y lo que me correspondía. Miré por la ventana. Mateo estaba afuera, jugando con una piedra en la banqueta, sin saber nada. Y decidí, eso terminaba hoy. No iba a permitir que ese odio alcanzara a mi hijo, y tampoco iba a dejar que mi madre siguiera cobrando una mentira. Pero antes de poder respirar esa verdad, mi madre hizo lo que mejor sabía hacer, en convertir el miedo en ataque. Salí de la notaría con él sobreapretado contra el pecho. No corrí, no hice escándalo. Solo sentía que, si respiraba muy fuerte, se me iba a salir el corazón por la garganta. Mi madre me estaba esperando afuera, como si hubiera sabido. ¿A dónde fuiste?, preguntó, con una sonrisa chueca que no le llegaba a los ojos. A resolver algo que no se resolvió en esta casa, contesté, y tomé la mano de Mateo. Hablemos en privado, dijo, acercándose demasiado. No hagas teatros. Yo no levanté la voz. No voy a hablar contigo si estás así. Su cara cambió. Pasó de madre preocupada a mujer acorralada. Mira, susurró, si tú abres la boca, todos van a pensar que tú eres la loca, que viniste a manchar el nombre de tu abuela. ¿Eso quieres? Me fui directo a la casa de una prima y le pedí, con calma, que Mateo se quedara un rato jugando en el patio. No quería que escuchara nada de lo que venía, pero mi madre encontró la forma de colarse igual, como siempre. Se agachó frente a él y le habló dulce, demasiado dulce. Ay, mi Nino, tu mamá anda rara, a ver si no se te va a ir y te deja. Yo sentí el cuerpo encenderse, pero me obligué a respirar. Mateo, ven conmigo, le dije, suave, sin pánico. Vamos por una paleta. Y a lejos, me agaché a su altura. Si alguien te dice cosas feas de mí, vienes conmigo. Sí, aquí nadie te confunde. De regreso a la casa, guardé los documentos en mi bolsa y subí al cuarto. Cuando quise revisar el acta que había sacado en el registro, no estaba. El folder estaba abierto, como manoseado. La caja de costura de mi abuela,
había cambiado de lugar. No necesité imaginar mucho. Bajé, miré a mi madre y dije, entraste a mis cosas. No sé de qué hablas, respondió, y se sirvió agua como si nada. Hice lo que ella nunca esperaba de mí en actuar con cabeza. Tomé fotos a todo lo que sí tenía. Escaneé con el celular. Luego subí a la nube y se lo envié por correo a una amiga de confianza con un mensaje simple. Guarda esto. Si algo pasa, tú sabes por qué. También le escribí a una tía tranquila. Tengo documentos importantes. Por favor, si preguntan por mí, dime. Esa tarde, un primo me jaló aparte. Oye, me dijo, tu mamá anda con deudas. Se metió en algo, por eso está desesperada. Ahí entendí la otra capa del secreto. No era solo odio, era conveniencia. Al anochecer, mi madre me arrinconó en el pasillo, los dientes apretados. No me vas a quitar lo que es mío, me dijo, casi sin voz. Si yo me hundo, te llevo conmigo. Y entonces entendí que la única forma de terminar con esto no era discutir en la cocina, era poner la verdad frente a todo. Salí de la notaría con él sobreapretado contra el pecho. No corrí, no hice escándalo. Solo sentía que, si respiraba muy fuerte, se me iba a salir el corazón por la garganta. Mi madre me estaba esperando afuera, como si hubiera sabido. ¿A dónde fuiste?, preguntó, con una sonrisa chueca que no le llegaba a los ojos. A resolver algo que no se resolvió en esta casa, contesté, y tomé la mano de Mateo. Hablemos en privado, dijo, acercándose demasiado. No hagas teatros. Yo no levanté la voz. No voy a hablar contigo si estás así. Su cara cambia. Pasó de madre preocupada a mujer acorralada. Mira, susurró. Si tú abres la boca, todos van a pensar que tú eres la loca, que viniste a manchar el nombre de tu abuela. ¿Eso quieres? Me fui directo a la casa de una prima y le pedí, con calma, que Mateo se quedara un rato jugando en el patio. No quería que escuchara nada de lo que venía, pero mi madre encontró la forma de colarse igual, como siempre. Se agachó frente a él y le habló dulce, demasiado dulce. Ay, mi Nino, tu mamá anda rara. A ver si no se te va a ir y te deja. Yo sentí el cuerpo encenderse, pero me obligué a respirar. Mateo, ven conmigo, le dije, suave, sin pánico. Vamos por una paleta. Y a lejos, me agaché a su altura. Si alguien te dice cosas feas de mí, vienes conmigo. Sí, aquí nadie te confunde. De regreso a la casa, guardé los documentos en mi bolsa y subí al cuarto. Cuando quise revisar el acta que había sacado en el registro, no estaba. El folder estaba abierto, como manoseado. La caja de costura de mi abuela había cambiado de lugar. No necesité imaginar mucho. Bajé, miré a mi madre y dije, entraste a mis cosas. No sé de qué hablas, respondió, y se sirvió agua como si nada. Hice lo que ella nunca esperaba de mí en actuar con cabeza. Tomé fotos a todo lo que sí tenía. Escaneé con el celular. Luego subí a la nube y se lo envié por correo a una amiga de confianza con un mensaje simple. Guarda esto. Si algo pasa, tú sabes por qué. También le escribí a una tía tranquila. Tengo documentos importantes. Por favor, si preguntan por mí, dime. Esa tarde, un primo me jaló aparte. Oye, me dijo, tu mamá anda con deudas. Se metió en algo, por eso está desesperada. Ahí entendí la otra capa del secreto. No era solo odio, era conveniencia. Al anochecer, mi madre me arrinconó en el pasillo, los dientes apretados. No me vas a quitar lo que es mío, me dijo, casi sin voz. Si yo me hundo, te llevo conmigo. Y entonces entendí que la única forma de terminar con esto no era discutir en la cocina, era poner la verdad frente a todo. La reunión se armó en la sala al día siguiente, con las sillas mal acomodadas y el café servido en vasos de unicel, como si el dolor tuviera que seguir un protocolo. Vinieron mis tías, 2 primos, y el licenciado de la notaría, que mi abuela había dejado indicado. Mi madre se sentó en la cabecera, como siempre, con la espalda recta y la cara de viuda eterna. A Mateo lo dejé jugando en el patio con mis primas. No iba a meter a mi hijo en una guerra que no era suya. El licenciado aclaró la garganta y empezó a leer. Yo escuchaba, pero mi pulso estaba en otra parte, en el sobre, en las copias, en el teléfono con las capturas, en los recibos con sellos. Cuando dijo última voluntad, mi madre soltó un suspiro teatral.
como si el mundo le debiera comprensión. Antes de que sigas, pedí, con voz firme pero sin levantarla. Necesito decir algo. No parapeller, para que esto se entienda como mi abuela lo dejó. Todos me miraron. Mi madre me atravesó con los ojos, como advirtiéndome. Yo puse sobre la mesa la carta de mi abuela, el acta con el registro extemporáneo, las copias del resguardo notarial y las cartas con la inicial R. Y, sin insultar, empecé por lo básico. Encontré esto, y encontré mensajes donde mi madre me pidió que dejara de buscar. Yo no estoy aquí para manchar a nadie. Estoy aquí porque crecí creyendo que había algo mal en mí, y lo que estaba mal era la mentira. Mi madre se llevó la mano al pecho. Mira nada más, dijo, con la voz quebrada a propósito. En el funeral de mi mamá vienes a acusarme, a inventar historias. No son historias, contesté, igual de serena. Son papeles, son fechas, son recibos. Y es la letra de la abuela. Intentó llorar, pero el licenciado le pidió que dejara continuar. Entonces mi tía Carmen, la mayor, habló por primera vez en años. Eso no pasó así, dijo, mirando a mi madre. Tu mamá te pidió que la cuidaras, no que la desquitaras. Ahí vi cómo se le movió algo a mi madre en la cara en vergüenza, rabia, miedo. Se levantó de golpe. ¿Y qué querían? Gritó, ya sin máscara. A mí me tocó cargar contigo. ¿Era mi vida o la tuya? La sala se quedó helada. Nadie respiró por un segundo. Y en ese silencio, su confesión hizo más ruido que cualquier documento. El licenciado retomó, con una frialdad que a mí me dio paz. Mi abuela había dejado por escrito que la casa y lo principal quedaban para mí, y que ese resguardo existía, precisamente para que nadie acomodara la historia después de su muerte. Mi madre, que llevaba días vigilando cajones, entendió ahí que no habría beneficio por sostener la mentira. Yo no celebra, no misa, solo sentí, por primera vez, que la niña de 9 años ya no estaba sola. Me levanté y dije lo último, mirando a mi madre directo. No te odio, pero no te doy acceso a mí ni a mi hijo, si no hay respeto y reparación. Esa noche, cuando por fin se callaron las voces ajenas, me quedé sola con la única que faltaba en la mesa en mi abuela. Al día siguiente, el pueblo amaneció como si nada hubiera pasado. Eso es lo más extraño de las verdades familiares, cambian una vida. Pero la panadería abre igual, los perros ladran igual, y la gente sigue barriendo su banqueta. Yo fui al panteón con Mateo, llevé flores sencillas, de las que a mi abuela le gustaban, y me quedé un rato frente a su nombre, intentando que el pecho dejara de dolerme por dentro. No recé como en las películas. Solo Abel. Gracias, Susan. Gracias por elegirme, incluso cuando te dio miedo. Esa tarde me senté en su cuarto, donde todavía quedaba su olor. Saqué la última hoja del paquete y leí el último párrafo. Con cuidado, como si fuera frágil. No repitas el ciclo. No confundas amor con aguantar, y no dejes que el rencor de otros te defina. Mateo se asomó a la puerta. Mamá, ¿estás triste? Me limpié la cara y lo senté a mi lado. Es amor. Estoy triste por cosas viejas, pero también estoy tranquila, le dije. A veces, en las familias, los adultos se equivocan y se lastiman. Lo importante es que aquí, contigo, las cosas se dicen con amor, y que los límites no son malos. San cuidado. Él me abrazó, sin preguntar más, como si su cuerpo entendiera lo que sus palabras todavía no. De mi madre no hice promesas mágicas. Dejé claro, incluso para mí, que si algún día quiere acercarse, será con responsabilidad real, con disculpa completa, con cambio, no con teatro, no con amenazas. Y esa noche, cuando apagué la luz, me permití llorar lo que nunca tuve, y agradecer lo que sí a una abuela que me protegió como pudo. Por primera vez, no me pregunté por qué me odiaba, me pregunté por qué yo tardé tanto en creer que merecía amor. Y aunque esa carta me rompió una parte, también me devolvió otra, la que mi madre nunca pudo tocar.